Elvis, estamos a la orilla del río Cubamba. No sabemos si es una deidad en el pasado, pero lo que sí sabemos que en el presente es una fuente de riqueza en esta provincia de Bagua. Háblanos acerca de esta riqueza que tenemos hoy en día los bagüinos. Así es, William, el río Cubamba siempre ha estado ligado en un inicio a los orígenes de la civilización en la cuenca inferior del Ucubamba, y también ha estado fortaleciendo el tema económico en las distintas etapas cronológicas, ¿no? Es decir, en las distintas ocupaciones humanas que ha tenido este territorio, este valle, ¿no? Actualmente vemos el valle del Guarangopampa, productor de arroz, y que justamente son irrigadas por este río, y el río también ha esculpido esta planicie con su fuerza, con su sinuosidad, ha dado calco, ¿no? Inclusive al tema de lo urbano, al tema de lo agrícola. En sí, el nombre de río Cubamba es un nombre bastante tardío, porque en los documentos antiguos figura con otros nombres. Los referentes más tempranos para esta correntera lo tenemos en el siglo XVI, en los escritos del capitán español Diego Palomino, y bueno, también en su traza o mapa, donde ahí se registra por primera vez esta corriente de agua. En aquella época se lo registra como río Bagua. Bueno, es a mediados del siglo XVIII, en el año de 1775, donde por primera vez históricamente que se sepa, se registra como río Cubamba en los escritos y mapas del obispo de Trujillo, Baltasar Jaime Martínez de Compañón. Es ahí como figura como Ucubamba, pero en castellano antiguo. No se utiliza la U sino la V. Igual que en Lima, el Palacio de Justicia, que lleva V. También hay un mapa interesante de un jesuita, Samuel Frix, donde se lo registra como río Peca. Y también hay otros documentos donde figura como río Chachapoyas, pero son referentes antiguos. Entonces, al parecer, según los documentos primigenios, el nombre aborigen de esta correntera que pasa a la izquierda de Bagua y a la derecha de Bagua Grande es río Bagua. Bueno, también existe otra propuesta etimológica que está ligado a la terminología tardía, que es Ucubamba. Bueno, Ucubamba en sí ya ha quedado demostrado que es una voz, que es un término de origen quechua. Y ese término Ucubamba, hay distintas propuestas de solución etimológica. Una de ellas, quizás la más popularizada, es que deviene de ucu, que significa algodón, y bamba, que significa valle o planicie. Y justamente en esas latitudes, o esta zona, es una suerte de pampa, es un valle, es un llano, ¿no? Y aquí también inicialmente se cultivaba grandes cantidades de algodón, inicialmente en las haciendas. Y también hay un algodón silvestre, como ya lo indica el geógrafo Javier Pulgar Vidal en el proyecto para la creación de la provincia de Ucubamba, donde dice que existe un algodón silvestre, un algodón de sol, que está asociada a unas especies de árboles conocida como ceiba o ceibo.
y justamente esos elementos naturales crecen en esos territorios de bosques secos ecuatoriales y que en el pasado se utilizaba este algodón silvestre para hacer rellenos como de cobijas, como de almohadas o para los colchones. Ese es el famoso algodón de sol o algodón silvestre. Elvis, últimamente se está hablando de un puente que uniría a las dos provincias de Ocubamba y Bagua, pero con eso quedaría borrada prácticamente un símbolo que tenemos aquí en Bagua, que es la balsa cautiva. ¿Nos podrías manifestar más o menos la historia de esta balsa? Bueno, en realidad no tenemos los datos exactos de cuándo se inició la balsa, pero seguramente está ligado mucho a la erección de estos poblados de Guarangopampa, de estos poblados como el Bodoque, la Bocana, porque tuvo que brindar algún servicio, ¿no? Obviamente, al parecer, en la época de los hacendados no existía esta balsa. Esta balsa está asentado en lo que antiguamente se le conocía como Puerto Victoria, ¿no? Entonces el Puerto Victoria, donde ahora se encuentra la balsa, era una ubicación estratégica muy importante, que está ligada justamente a los orígenes de este pueblo de San Pedro de Bagua Chica o Bagua Chica, que se inició en lo que es el Parque Viejo y que se fue dilatando hasta lo que conocemos ahora, ¿no? Justamente la emergencia de este pueblo se hace a raíz de que el antiguo pueblo de Bagua Chica, que se encontraba allende o más allá de la Quebrada La Peca o puente de la Quebrada La Peca, existía ahí el antiguo pueblo de Bagua Chica, ¿no? En lo que ahora es lo que llamamos el Nuevo Bagua, ¿no? Ahí tenían un poblado muy pequeño, con una iglesia, y los documentos históricos nos dan cuenta que este antiguo pueblo de Bagua Chica fue incendiado, fue asediado por un grupo de nativos. Bueno, la mayoría de gente, a juzgar por ellos, manifiestan que son aguarunos o aguarunas, pero en realidad eso todavía está por analizar, porque no solamente los aguajún habitaban esos territorios, sino en el siglo pasado hubo otros grupos humanos, otras entidades que actualmente ya han desaparecido, pero la mayor parte de gente lo liga con los aguajún. Entonces eso todavía me parece que está en el desván o en el tintero del debate, del análisis, ¿no? Porque sabemos nosotros que en esta parte del Rentema, la parte del Chinchipe, la parte de Santa Rosa, de Aramango, en aquellas ocasiones todavía existían los huampucos, entonces podrían ser o tratarse de aquellos grupos. O en las partes altas de Copaín, La Peca, también existían otros grupos humanos, ¿no? Entonces esos grupos de naturales de alguna forma vieron peligrar su territorio, porque los colonos iban ingresando y de alguna manera tuvieron que tomar acciones, tuvieron que tomar sus propias medidas, porque también los colonos también hacían lo mismo, ¿no? En algunas ocasiones secuestraban, asesinaban, violaban también a los nativos, a los naturales. Entonces, en realidad se trataba de un choque cultural, de dos grupos que se enfrentaban, ¿no? Y eso, cuando vemos, esa es parte natural de las batallas y de las guerras. Entonces esos grupos que se asentaban en el Nuevo Bagua, al ser invadidos o llegaron esos grupos humanos que desconocemos en realidad con qué grupo humano estaba asociada, los primigenios habitantes de Bagua tuvieron que abandonar, huir. Sus casas de caña brava, con coberturas o techos de brozas, fueron incendiados y llegaron a esta parte de la planicie, lo que es el Parque Viejo, y eligieron esta parte porque justamente a unos metros se encontraba el Puerto Victoria, se encontraba el río Ucubamba.
con la precaución que si en el futuro fueran asediados y invadidos, ellos podían correr inmediatamente al río Cubamba, y en el río Cubamba tenían sus guambos, tenían sus botes y podían cruzar a la otra orilla y ponerse a buen recaudo. Entonces, el pueblo inicial de Bagua se debe más bien a un estudio, a un análisis estratégico, ¿no?, de la erección de este pueblo, de este poblado. Entonces, toda la historia de Bagua está ligado al río Ucubamba. Inclusive en el siglo XVI, Diego Palomino nos habla que los habitantes de este pueblo de Bagua, los niños primero aprendían a nadar y después a caminar. Los adultos llevaban una suerte de zambumbas o de chiclayos o de chiuchis que transportaban en un brazo y con el otro brazo nadaban, ¿no?, y iban de un lugar a otro del río Ucubamba. Entonces el río Ucubamba siempre ha sido una fuente de alimento, de peces, de recursos como la caña brava y como otros elementos. Entonces ha sido parte de la economía primordial de estos pueblos, ¿no?, inclusive hasta la actualidad. Pero ya el tema de la pesca intensiva ha mermado la fauna o los peces del río Ucubamba, y poco a poco se está diezmando, pero es muy frecuente ver a pescadores que se internan en el río Ucubamba. Inclusive hay gente que subsiste de los trabajos ligados a la actividad de extracción de caña brava del río Ucubamba. Entonces, imagínate si en esta época todavía hay gente que vive en el río Ucubamba. Hace miles de años, cientos de años, el río Ucubamba era la fuente principal de alimento, ¿no? Y ahora vemos inclusive un pequeño brazo del río Ucubamba, pero antiguamente quizás era 10 veces, 15 veces más la corriente de agua, ¿no? Y en esa época era el río Ucubamba navegable. Inclusive en la época de Mesón el Muro y Brunen se indica que los aguajún llegaban en sus embarcaciones hasta Puerto Victoria.